Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos en un tema bastante particular. Hola, sí, un tema que genera mm, muchas preguntas, ¿no? Exacto. Vamos a hablar de maldiciones generacionales, de ataduras familiares, y lo haremos basándonos en unos extractos específicos. Así es, vienen de un texto llamado Maldiciones generacionales y liberación del árbol genealógico. Que se presenta como un mensaje de María Rosa Mística recibido por alguien llamado Profeta Enoc, esto en 2017. Correcto. Y bueno, es importante aclarar desde ya lo que vamos a hacer, ¿no? Sí, por favor. Vamos a analizar lo que dice este documento, o sea, desglosar su perspectiva sobre cómo ciertas, digamos, cargas podrían pasar de generación en generación, según esta visión específica. Entendido. Entonces, la idea es entender el texto en sí mismo. Precisamente. Veremos las categorías de maldiciones que lista, los efectos que les atribuye, intentando captar su lógica interna. Y como siempre hacemos, manteniendo una postura neutral. Fundamental. Presentamos la información tal cual está en la fuente. No estamos aquí para decir si esto es así o no, sino para entender qué dice este material y cómo lo articula. Perfecto. Bueno, pues, entremos en materia. El texto empieza fuerte, ¿no? Con lo que llama maldiciones emocionales y relacionales. Sí, arranca por ahí. Menciona específicamente el resentimiento, el odio, la venganza. Y dice que esto no es solo algo personal, ¿verdad? Claro, afirma que impiden el perdón, pero que además generan división familiar. Una división profunda que se pasa, digamos, de padres a hijos. Y junto a eso mete la maldición de rechazo. ¿Mm? Que no es solo que te rechacen, sino que uno mismo tienda a rechazar. Y la causa que da es, bueno, la falta de amor. Falta de amor a lo largo de las generaciones. Eso dice. Originada quizás en maltratos, falta de afecto hacia hombres, mujeres, niños, en el pasado familiar. Es interesante cómo traza esa línea directa, ¿no? Entre una emoción, como el resentimiento, y una consecuencia generacional tan concreta. Lo fascinante aquí es justamente eso. No lo ve como un problema psicológico individual y ya está. Claro. Lo presenta como una maldición real, una carga heredable con efectos, pues, tangibles. Dice, por ejemplo, que no poder perdonar perpetúa esa maldición de resentimiento. O sea, la emoción adquiere como vida propia, afectando a la familia a través del tiempo. Exacto. No da un mecanismo psicológico detallado, sino que lo enmarca en una consecuencia espiritual directa dentro de su visión del mundo. Vale, entiendo esa lógica interna. Pero el texto no se queda solo en emociones, ¿cierto? Avanza hacia acciones de los ancestros. Sí, da un giro hacia lo concreto. Habla de maldiciones ancestrales. ¿Y eso qué sería exactamente según el texto? Pues vendrían de abuelos, bisabuelos, antepasados que directamente maldijeron a sus propios hijos o descendientes. Imagínate, maldecir a tu propia familia. Según el texto, sí. Y las consecuencias que atribuye son, bueno, muy duras. Ruina económica, separaciones matrimoniales en las generaciones que vienen después. ¡Wow! Y muy pegado a esto, introduce otro concepto que parece clave, las maldiciones de ocultismo. Uf, sí, este es un punto central. ¿Qué entiende el texto por ocultismo? Porque puede ser un término muy amplio. Y lo es en este caso. La fuente dice que estas maldiciones surgen si hubo antepasados metidos en ocultismo. Y la lista que da es larga, ¿eh? A ver, Menciona brujería, hechicería, santería. ¿qué es una religión afrocaribeña? Sí, también espiritismo, la comunicación con espíritus, magia negra y algo llamado mentalismo. Mentalismo, como poder psíquico. Podría interpretarse así, sí. Y para rematar, añade todo ocultismo en general, como una categoría que lo abarca todo. Es una definición muy amplia. Y las consecuencias de que los ancestros practicaran estas cosas tan diversas, pues según el texto las consecuencias son graves, ruina material y espiritual para los descendientes. Y nada más. Bueno, añade algo interesante. Dice que las generaciones siguientes pueden tener una tendencia a buscar respuestas, justo en esas mismas fuentes ocultas. O sea, como un círculo vicioso. Eso parece sugerir, sí, un ciclo que se perpetúa, según esta visión. Si conectamos esto con lo anterior, la idea central es muy potente, ¿no? Potentísima.
La creencia de que acciones específicas de los ancestros, ya sea maldecir directamente o meterse en estas prácticas ocultas, tienen un impacto directo, negativo y crucialmente heredable. Y no solo la amplitud de lo que llama ocultismo, sino que sus efectos duran. Exacto. Perduran activamente a través de las generaciones, afectando la vida material y espiritual de gente que quizás ni conoció a esos antepasados. Increíble. Bueno, el texto sigue. Ahora entra en la moralidad, digamos. Introduce la impureza sexual. Ujú. Y aquí la lista de ejemplos también es bastante específica y larga. ¿Qué incluye? Pues según el texto, adulterio, fornicación, lujuria, abortos, perversiones, así lo llama, prostitución, y menciona explícitamente homosexualismo, lesbianismo, madresolterismo, incestos y abusos sexuales. Agrupa todo esto bajo esa etiqueta de impureza. Ese es una lista muy heterogénea. ¿Y qué consecuencias asocia a esta categoría? Las consecuencias que describe son drásticas. Habla de separaciones matrimoniales, ruina económica, Lo de la ruina aparece bastante. Sí, es recurrente. pero aquí va más allá. Llega a decir que estos comportamientos pueden llevar a la destrucción no solo de hogares, sino de sociedades enteras. Sociedades enteras. Ese es muy fuerte. Sí, la perspectiva es que el impacto es colectivo y generacional, y muy, muy grave. Lo he entendido. Pero no para ahí, ¿verdad? Menciona también las maldiciones de engaño. Correcto. Estas vendrían, dice el texto, de ancestros que eran mentirosos habituales o que practicaron el engaño de forma importante. Y las consecuencias. También la ruina. Sí, ruina material y espiritual. Otra vez. Pero añade un matiz. Estancamiento generacional. Como una dificultad para que la familia progrese. Vale. Y creo que hay otra más en esta línea. Maldiciones de muerte. Exacto. Estas las relaciona directamente con la violencia. Con el derramamiento de sangre. O sea, si hubo ancestros violentos, asesinos. Ujú. O involucrados en muertes injustas, según el texto. Eso genera una maldición. Y esta traería más muertes, quizás trágicas, prematuras, recurrentes, y también ruina a las generaciones futuras. Es que la relación causa-efecto que propone es muy directa, ¿no? Taxativa, sí. Es una causalidad casi determinista. Ciertas acciones que el texto cataloga como impuras, engañosas, violentas, producen resultados negativos muy concretos en los descendientes. Y las consecuencias son tremendas. Destrucción de hogares, ruina, estancamiento, muertes. Subraya la enorme gravedad con la que esta visión considera esas acciones ancestrales y su impacto. No deja mucho espacio a la casualidad aquí. Bueno, el documento sigue explorando. Ahora se enfoca más en experiencias vividas, quizás. Habla de maldiciones de traumas. Sí, cambia un poco el enfoque. Estas, dice el texto, se originan por maltratos físicos, psicológicos o abusos sexuales, sufridos en la infancia por gente de generaciones anteriores. ¿Y cómo se manifestaría esa maldición después? Las secuelas que lista son variadas y graves. Problemas mentales, adicciones, ruina otra vez, tendencias al abandono, ser abandonado o abandonar, e incluso ideas o actos suicidas. Hay una frase ahí que es demoledora, ¿no? Sí, muy fuerte. Dice textualmente, la humanidad está lisiada de amor por el maltrato a los niños en las generaciones. Uf, resume la idea de un daño profundo que se transmite. Exacto. Además de los traumas, ¿qué otros estados internos ve como fuente de maldición? Menciona la maldición de envidia, que vendría de ancestros envidiosos, codiciosos. Ajá. Y es interesante porque la relaciona con otras maldiciones que ya vimos. El rechazo, el ocultismo. La presenta como causa de desgracia general para los descendientes. Parece que todo está conectado. Sí, mucho. También introduce la maldición de pérdida de la fe, la apostasía, y la vincula de nuevo con el ocultismo y con la idolatría, mencionando específicamente la idolatría al dinero. ¿Y la consecuencia? Ruina, una vez más. Ruina material y espiritual. Sí, la ruina es como un resultado común a muchas de estas causas, según el texto. De hecho, creo que hay una categoría específica para la ruina, ¿no? Justamente. Dedica una categoría a la maldición de ruina, pero casi como un punto de llegada de muchos caminos negativos. ¿Y qué caminos enumera ahí?
Pues repite varios: ocultismo, consultar brujos, insiste en eso, avaricia, adicción al juego, despilfarrar herencias. Ya. Las maldiciones ancestrales directas y, de nuevo, las impurezas sexuales, destacando adulterio y prostitución. Es como si todo lo malo pudiera desembocar ahí. Y queda una última, que es curiosa. La maldición de apego. Sí, es bastante particular. Se originaría por un apego excesivo, desordenado, a hijos, familiares o incluso a cosas materiales durante la vida. ¿Y el efecto? ¿No será la ruina o sí? No, aquí el efecto es post-mortem, según el texto. Afirma que ese apego impide que las almas descansen después de morir. ¿Cómo que no descansan? Dice que quedan como vagando por los lugares celestes sin encontrar paz ni descanso. Esto plantea preguntas sobre cómo funcionaría todo esto, ¿no? Aunque el texto no lo explique en detalle. Claro, como un trauma infantil de un bisabuelo genera, según esta visión, adicciones o ruina económica generaciones después. O esto último del apego. ¿Cómo una actitud en vida afecta así el destino del alba? Son los mecanismos implícitos de esta cosmovisión. Y fíjate en la interconexión constante, sobre todo para la ruina, ocultismo, avaricia, impureza. Sugieren una red compleja de influencias negativas heredadas. Un problema parece llevar a otro. Bueno, después de pintar este cuadro tan complejo y, la verdad, bastante oscuro, da alguna salida el texto. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto según el documento? Sí, sí. Después de listar todas estas posibles maldiciones y ataduras, el mensaje propone una solución. Un método concreto de liberación. Menos mal. ¿Y cuál es ese método? Describe que la forma de liberarse uno mismo y a la vez liberar a todo el árbol genealógico paterno y materno es asistir a 33 santas misas. ¿33? Así, tal cual. Sí, y es muy específico con las condiciones. Tienen que ser consecutivas, sin faltar a ninguna. Y hay que ir puntual, sin llegar tarde. 33 misas seguidas. ¿Explica por qué ese número o la necesidad de ser tan estricto? No profundiza en el simbolismo del 33, aunque bueno, tiene resonancias cristianas, pero sí enfatiza mucho la constancia, la puntualidad. Ajá. Las presenta no como misas cualquiera, sino como eucaristías de liberación de antepasados y difuntos. La idea es que esas misas, vividas así, tienen un poder especial para romper esas cadenas generacionales. Interesante. ¿Y quién tiene que hacer esto? ¿Toda la familia? Introduce una idea curiosa sobre el rol individual. Dice que, según esta perspectiva, Dios elige a una persona en cada familia, un instrumento de liberación. ¿Un instrumento? Sí. Y la responsabilidad de esa persona sería entonces hacer esta práctica de oración y las 33 misas para liberar a todo su linaje, paterno y materno. O sea que la tarea de sanar a todo el árbol recae en una sola persona. Eso parece indicar el texto, sí. ¿Y para qué tanto esfuerzo? ¿Cuál es el objetivo final que declara el texto? El objetivo es, bueno, muy ambicioso. Busca una liberación múltiple. Múltiple. La de la persona que lo hace, la de sus antepasados, incluso los que pudieran estar purgando, según estas creencias, y la de los difuntos de la familia en general. Pasado y presente. Y futuro también, porque busca liberar a las generaciones que vienen. La meta clara es romper los ciclos de estancamiento material y espiritual que, según la premisa del texto, causan estas maldiciones. Es un camino muy concreto para intervenir en la historia familiar, ¿no? Exacto. Dentro de un marco de creencias muy específico, claro. Una práctica sostenida, hecha por un miembro de la familia que se cree que puede reconfigurar el destino espiritual y material de todos, rompiendo esos patrones negativos heredados. Bien, bueno. Hagamos un repaso rápido. Hemos visto esta idea de maldiciones generacionales según este texto del profeta Enoc. Ujú. Y vimos que las causas son, bueno, de todo tipo. Emociones como resentimiento, rechazo, acciones de ancestros, maldecir, ocultismo, engaño, violencia. Experiencias como traumas infantiles, actitudes como envidia, falta de fe, apego. Un espectro muy amplio, sí. Y también vimos la solución que propone. Esas 33 misas de liberación, con mucha devoción y disciplina.
Eso es. Y si quisiéramos, digamos, hacer una reflexión final sobre la perspectiva de esta fuente que analizamos, Adelante. Lo que realmente subraya es una visión de interconexión generacional profundísima, muy permeable. permeable. Sí, en esta visión, el pasado no está muerto. Las acciones, los traumas, las creencias, hasta las emociones de los ancestros ejercen, según el texto, una influencia real, tangible, heredable. En el presente y en el futuro. Exacto. Y en todo. En lo material, ruina, estancamiento, y en lo espiritual, falta de fe, de paz, ciclos negativos. Es un universo donde la línea entre generaciones es porosa a esas cargas, pero también a la liberación. Crucialmente, sí. También es permeable a la posibilidad de liberarse activamente, con actos de fe y reparación específicos. Y eso nos lleva quizás a una última pregunta, más para pensar, ¿no? Manteniendo nuestra neutralidad sobre si esto es válido o no, Claro, más allá de aceptar o rechazar la idea de maldiciones. ¿Cómo puede afectar el simple hecho de saber que existen estas narrativas? Narrativas sobre cargas heredadas, patrones que se repiten, pero también sobre la chance de romper con ellos. ¿cómo influye en cómo vemos nuestra propia historia familiar? Exacto. O nuestros desafíos personales. O nuestro sentido de responsabilidad, quizás, hacia el pasado y el futuro. Es algo para darle vueltas, ¿no? Sin duda. Una reflexión pertinente para cerrar esta exploración de hoy sobre el contenido de esta fuente tan particular. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima. Hasta pronto.